Esta historia comenzó hace más de 1000 años en la península ibérica. Allí se enfrentaban cristianos y musulmanes en un conflicto que duraría casi 8 siglos. Fueron años de guerra, pero también de un fructífero intercambio cultural. En los territorios ganados por las tropas cristianas al Islam surgió un arte nuevo: el mudéjar. Iglesias y palacios en ladrillo y cerámica que unían la arquitectura cristiana con la tradición decorativa islámica. Pero lo mejor de esta fusión de culturas se guardaba en el interior. Allí, la carpintería mudéjar construyó techos de una belleza jamás vista. Obras de arte únicas en el mundo. Durante casi 5 siglos, aquellos imponentes artesonados fueron los cielos estrellados de miles de iglesias y palacios en la península y en la América hispana. Hasta que llegó su decadencia. Los techos mudéjares pasaron de moda y su vieja madera dejó de ser admirada. Un día, unos visitantes extranjeros se fijaron en ellos. Asombrados por su belleza y grandiosidad, quisieron llevárselos para decorar sus mansiones. En las primeras décadas del siglo XX, los techos mudéjares se convirtieron en objeto codiciado por algunos de los coleccionistas de arte más importantes del mundo. Esta es su historia: los cielos españoles. Teruel es hoy una pacífica ciudad de 35.000 habitantes, famosa por sus torres mudéjares, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la Catedral de Santa María se encuentra la llamada Capilla Sixtina del arte mudéjar. Una armadura de par y nudillo de 32 metros de longitud, que fue uno de los primeros techos de carpintería hispano-musulmana realizados en la península. Hay una decoración, por tanto, de carácter cósmico que refleja el cielo, un cielo que está relacionado con un microcosmos, en este caso de el buen gobierno de la ciudad. Porque toda la decoración figurada, reyes, reinas, órdenes religiosas, caballeros, artesanos, lo que intenta representar es el buen gobierno, en este caso de una villa como es Teruel, hacia finales del siglo XIII. En el techo de la Catedral de Teruel también fueron retratados sus constructores. Eran conocidos como los carpinteros de lo blanco, llamados así por el color de la madera que empleaban. Debían ser maderas de fibras largas y paralelas para fabricar vigas, pilares y tirantes. Las mejores eran las coníferas, y en especial el pino. Entre los carpinteros de lo blanco, el conocimiento de la geometría era esencial. Un juego de cartabones permitía trazar las piezas de madera sin necesidad de levantar planos, y haciendo posible que la estructura del techo fuera prefabricada en el suelo. Una técnica que simplificaba el diseño de estas armaduras y que hizo posible que se fabricaran por millares. A comienzos del siglo XVIII, el techo de la Catedral de Teruel fue tapado por una bóveda de yeso que lo mantuvo oculto durante más de 2 siglos. Para entonces, aquellos techos ennegrecidos por el paso del tiempo eran considerados como algo anticuado.
El oficio de la carpintería de lo blanco acabó por perderse y pronto nadie supo cómo mantenerlos o repararlos. En el siglo XIX, los techos mudéjares se enfrentarían a amenazas todavía mayores. Durante la invasión napoleónica, cientos de conventos y palacios fueron destruidos. Se expropiaron a la iglesia antiguas abadías y monasterios que fueron mal vendidos y sus bienes dispersados. Las casas nobiliarias pusieron a la venta sus palacios y obras de arte. A principios del siglo XX, España se había convertido en paraíso para anticuarios y chamarileros. En una sociedad caciquil con población mayoritariamente analfabeta, el desinterés por la conservación de los vestigios del pasado era casi absoluto. Tampoco existía legislación que protegiese eficazmente a las obras de arte. Pagando o con los contactos adecuados, podía conseguirse casi todo. Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos de América son una nación joven que acumula inmensos recursos. En la construcción del ferrocarril, en nacientes industrias como el petróleo o gracias al capitalismo financiero y las patentes, se amasan grandes fortunas. Magnates como John Pierpont Morgan, Isabella Stewart Gardner, John Rockefeller, Andrew Mellon, Henry Clay Frick, se lanzan a crear grandes colecciones de obras de arte que revolucionan el mercado mundial. Se inicia así la edad de oro del coleccionismo. Esto como signo de distinción social. Necesitaban de alguna manera investirse de una cierta nobleza, invertir en arte, en antigüedades, decorar y ornar sus mansiones con tesoros importados desde Europa, contribuía a ese estatus social, a esa imagen de poder. Cada colección era un reflejo de los gustos personales de su creador. Pintura, escultura, cerámica, pero también grandes estructuras arquitectónicas como claustros o techumbres fueron embarcadas desde Europa rumbo a los Estados Unidos. En 1904, Archer Milton Huntington funda en Nueva York la Hispanic Society of America y comienzan a publicarse numerosos estudios sobre arte español. Contribuyen a su puesta en valor, pero al mismo tiempo son una valiosa fuente de información para coleccionistas en busca de las mejores piezas. Así comenzaron 3 décadas de salida masiva de bienes artísticos de España. Fue algo así como un efecto llamada. Empezaron a llegar marchantes, agentes al país a descubrir toda esa serie de tesoros que estaban muy poco estudiados, por otra parte, y llegaban a conocer los monumentos y las obras de arte, a veces incluso mejor que muchos nacionales. Todos los grandes coleccionistas norteamericanos compraron arte español. Pero uno destacó por encima de los demás: el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Los techos españoles estaban entre sus piezas predilectas y compró todos los que se pusieron a su alcance. La relación de Hearst con España había comenzado algunos años antes, por motivos muy alejados de su afición coleccionista. En 1898, sus periódicos utilizaron el hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana para influir en la opinión pública y lograr la entrada de los Estados Unidos en la Guerra de Cuba. España fue derrotada y el New York Journal, propiedad de Hearst, pasó a vender 500.000 de ejemplares diarios. William Randolph Hearst había nacido en San Francisco en 1863. Hijo de un granjero de Missouri, enriquecido durante la fiebre del oro en California. Su afición por coleccionar comenzó cuando solo era un niño.
Los grandes coleccionistas norteamericanos no iniciaban sus colecciones hasta cumplir los 60 años. El caso de Hearst fue especial. Empezó a coleccionar cuando era un niño. A los 10 años, en 1873, su madre le llevó a Europa en un viaje que duró 1 año y medio. La madre de Hearst contaba a su marido: Willie quiere comprar todo lo que ve. Joven rebelde, será expulsado de sucesivos colegios hasta que en la revista de la Universidad de Harvard descubre su verdadera vocación: el periodismo. Copiando los métodos de Joseph Pulitzer, el padre de la prensa amarilla, Hearst superará a su maestro levantando el imperio periodístico más importante de todos los tiempos. Durante años cultivó una imagen de hombre de familia y empresario de éxito para apoyar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Pero fracasó. Desde 1919, frustradas sus aspiraciones políticas, Hearst decide vivir públicamente su romance con la actriz Marion Davies y entregarse a su pasión coleccionista. Acaba de heredar el rancho familiar de San Simeón, una inmensa propiedad en la costa de California, entre Los Ángeles y San Francisco. Allí, en lo alto de un promontorio conocido como la Colina Encantada, en el que había acampado muchas veces de niño, concibe su proyecto arquitectónico más ambicioso y descabellado: una gran mansión a la manera de los alcázares españoles, rodeado de casas para invitados y lujosas piscinas. Desde muy pequeño acampaba en lo alto de la colina, un precioso lugar con vistas al mar que llamaban Camp Hill. Cuando heredó la propiedad, en 1919, al morir su madre, él tenía 56 años, contrató a la prestigiosa arquitecta Julia Morgan y le dijo: «Estoy cansado de acampar en la colina, señorita Morgan. Estoy pensando en construir alguna cosa». Julia Morgan fue una mujer pionera en el mundo de la arquitectura. La primera que logró ser admitida en la École des Beaux-Arts de París, la escuela de arquitectura más prestigiosa del momento y la primera en obtener la licencia en el estado de California. Aunque contabilizó más de 700 proyectos, su nombre ha pasado a la historia unido al de Hearst, a quien consagró lo mejor de su carrera. Hearst decía que había 3 mujeres en su vida, que fueron su madre, su amante, Marion Davies, dice Julia Morgan. La única que nunca he querido engañarme fue Julia Morgan, fue la que me fue más fiel siempre. En la mansión de San Simeón, Julia Morgan participó desde la idea inicial del proyecto. Hubo una exposición internacional en San Diego en 1915 y William Randolph Hearst pudo admirar allí la arquitectura y el arte españoles. Escribió a su arquitecta, Julia Morgan, y le propuso: «Hagamos algo diferente a lo que hacen los demás». Y decidieron inspirarse en el estilo de la España del Renacimiento. San Simeón fue una obra caótica que se prolongó durante décadas. Al proyecto inicial se le fueron añadiendo alas, pisos, galerías, en gran medida para adaptar las piezas que Hearst iba comprando en Europa. La fachada principal estaba inspirada en la torre de la iglesia de Santa María la Mayor de Ronda y la puerta en la del Alcázar de Sevilla. Es un gran monstruo de Frankenstein, hecho con piezas traídas de aquí y de allá, copiando la torre de la colegiata de Ronda, o copiando cosas, mezclando, que parece, pues, dice un castillo, esto parece una iglesia con sus campanarios. El complejo de San Simeón acabó teniendo 161 habitaciones, lo que planteaba un problema considerable: dónde comprar el mobiliario y los 161 techos para recrear la escenografía de todas esas estancias. Julia Morgan encontró la respuesta en la pareja formada por Arthur Vine y Mildred Stapley. Este matrimonio norteamericano había escrito por encargo de la Hispanic Society algunas de las monografías más completas sobre arquitectura y artes decorativas españolas. Entre ellas, un magnífico tratado sobre techos españoles que era único en su género.
El matrimonio Vine estaba establecido en Madrid desde hacía años, donde disfrutaban de un estatus de reputados hispanistas. Lo que Hearst y Morgan todavía no sabían es que detrás de esa fachada de respetabilidad se ocultaban los marchantes de arte con menos escrúpulos que operaban en España. Una condición que no tardaron en poner a su servicio. William Randolph Hearst y su arquitecta Julia Morgan sabían que para lograr el escenario adecuado para sus obras de arte necesitaban techos antiguos, puertas. Al principio usaron fotografías para coger ideas, y así fue como Hearst contactó con los Vine. Julia Morgan había ido al colegio con Mildred Stapley Vine y le escribió diciéndole que sus libros sobre arquitectura española del siglo XVI eran como Biblias para el señor Hearst. Acabaron comprando fotografías a los Vine e incluso les encargaron dibujos y planos detallados para hacer duplicados en escayola de techos, ventanas y puertas. Los Vine, que conocían muy bien el territorio español y sus tesoros, habían sido testigos del formidable negocio de los marchantes de arte en España. Y poco a poco se dejaron arrastrar hacia él. La aparición de William Randolph Hearst acabó de convencerles de que habían dado con el cliente perfecto y que debían dedicarse en exclusiva al negocio del arte y las antigüedades, mucho más lucrativo que el de los libros. Rompieron su relación con la Hispanic Society para convertirse en los agentes de Hearst en España. Mildred Stapley Vine escribió a Julia Morgan: «Nos hemos convertido en anticuarios». Quizás porque sabían que Hearst podía ser un gran cliente. A partir de 1922, Hearst se olvidó de las copias y compraba solo piezas originales. Mildred Stapley le dice a Julia Morgan: nos hemos convertido en anticuarios y podemos suministrarle las piezas que necesite su jefe, las piedras que necesite Hearst para sus proyectos. Es decir, podemos suministrarle todo lo que quiera, lo podemos suministrar, porque aquí hay un mercado increíble, hay un mercado muy grande. Compraba todo, lo que veía, compra esto, les encargaba a sus agentes. Cosas que compra que muchas veces no llegan, que las ha visto en catálogos, que no llega a contemplarlas físicamente, directamente. Como marchante, Arthur Vine destacó por su talento y su falta de escrúpulos. Pronto se convirtió en uno de los individuos más ricos de la colonia norteamericana en Madrid. Sus contactos con la alta sociedad madrileña y su cercanía con los círculos del poder en España situaban a los Vine en una posición privilegiada. Para ellos, casi todo era posible. Se especializaron en traficar con las piezas más difíciles de conseguir, las más apreciadas y de las que se podía obtener un mayor beneficio: los techos españoles. Esta es la correspondencia que mantuvo Julia Morgan con Arthur Vine, que estaba entonces en España trabajando para ella, proporcionándole las piezas que necesitaba. Estos documentos son muy útiles para los investigadores, porque ayudan a determinar de dónde procedían esas piezas y cuándo llegaron. En la correspondencia cruzada entre Hearst y su arquitecta Julia Morgan y entre esta y Arthur Vine, las alusiones a los techos son constantes. Estimado señor Vine, tenemos capacidad para acoger todos los techos que pueda usted mandarnos. ¿La colección de los 16 techos está todavía disponible? El cliente quiere 12 o más. Firmado Julia Morgan. Querida señorita Morgan, Vine parece que está comprando muy bien, pero ojalá pudiéramos conseguir aquellos techos de los que nos mandó lista y fotos hace tiempo. Los artesonados españoles eran hermosísimos, y eso a Hearst le gustaba mucho. ¿Cuántos artesonados llega? Pues según el inventario que conseguí trabar ahí con documentos que encontré en San Luis Obispo y un inventario que había hecho Julia Morgan, el conjunto de techos que llega a comprar Hearst
Era como 140, 150, con lo cual se podría cubrir casi el estadio Santiago Bernabéu. Españoles, ¿cuánto? Creo que son 87. Compra techos franceses, compra techos italianos, que hay en San Simeón, pero los que más le gustaban eran los techos, eran los artesanos españoles, y quizá fue lo que más, porque si de 140, 87 eran techos españoles, eso nos da idea del interés que tenía por... En el inventario de techos españoles adquiridos por William Randolph Hearst, aparece casi siempre el nombre de Arthur Vine, nombres en clave de los techos y vagas referencias a su lugar de procedencia. Los que trataban con antigüedades procuraban silenciar, que no se supiera, que se moviera en un ámbito clandestino y que no saltara a la palestra, que no llegara a los titulares, porque si no, la operación podía naufragar. Algunos de ellos, para sacar el artesanado, había que demoler el edificio. Llegar a demoler el edificio, es terrible eso, ¿no? Demoler para sacar un artesanado que se va, que lo desmonta, que lo mete en cajas, que lo llega. Se procedía a la venta del techo, se requería a los obreros de la comarca para poder desmontarlos, pero muchos de ellos fueron sacados por la noche de una manera clandestina. El procedimiento de Arthur Vine se repetía una y otra vez. Primero, anunciaba que estaba tras la pista de un determinado techo de calidad excepcional. Considero esta pieza una de las más importantes de cuantas he ofrecido a su consideración y, sin duda, a un precio de auténtica ganga. Afirmaba haber contactado con el propietario, pero advertía de la posibilidad de que el Ministerio de Bellas Artes interviniese. Pedía la máxima discreción y asignaba a la pieza un nombre en clave. En las comunicaciones telegráficas firmaba como Stapley o Yelpach, el apellido de su mujer al revés. Si la operación de venta del techo fracasaba, la culpa era siempre de las autoridades españolas. Actualmente tenemos en España un perfecto maniático como ministro de Bellas Artes, que va por todas partes declarando monumento nacional cada piedra. Afortunadamente en octubre tendremos elecciones y todo el mundo está esperando grandes cambios. Cuando la operación tenía éxito, Vine no olvidaba destacar sus méritos. Han sido necesarios $5.000 para que todo el mundo estuviera tranquilo y de buen humor. Me refiero a los oficiales locales y provinciales. El desmontaje ha sido un trabajo tremendo y ha sido necesario proceder a la demolición total del edificio. Sacar del viejo convento esta enorme masa de madera en los difíciles momentos actuales requirió un sinfín de habilidad y paciencia, ya que fue preciso enmascarar la carga de cada camión. El techo está ahora en Madrid, guardado en mi almacén, por lo cual no hay peligro de una intervención gubernamental. Afortunadamente, no siempre lograron el éxito. Se frustraron operaciones tan importantes como la venta del Palacio de los Condes de Miranda, en Peñaranda de Duero, que Vine había ofrecido a Hearst por $65.000. La declaración de Monumento Nacional en 1923 salvó al palacio y sus artesonados de las garras de Arthur Vine. Los techos hacían un largo viaje. Primero, Arthur Vine enviaba fotografías por correo y Hearst decidía si los compraba o no. Las cajas con los techos desmontados viajaban primero en tren y luego en barco desde Europa a los Estados Unidos. Desde Nueva York a San Francisco, de nuevo en tren. 90 vagones llegaron a lo largo de 20 años llenos de piezas compradas en Europa. Y desde allí aún debían de hacer un viaje de 7 u 8 horas hasta San Simeón, en barco o en tren. Al llegar, Julia Morgan se enfrentaba a la tarea de volverlos a montar. Julia Morgan no sabía montar un artesonado, no sabía lo que era una jaliba, lo que era una lima Muhammad, lo que era una lima Bordón, no sabía qué era esto y no sabía cómo montar aquello. Y hace auténticos disparates. Cuando Julia Morgan se jubila, hace un viaje por Europa, que se lo financia Hearst.
le pone un chofer con un coche y ella hace un viaje por Europa y viene a España. Y ella escribe que se da cuenta de los disparates que ha hecho con los artesonados. Al venir aquí a España y ver los artesonados montados, ella se asombra de los disparates que ha hecho porque no conocía, no sabía lo que era. La casa se construyó antes de la llegada de los techos, por lo que para la arquitecta Julia Morgan fue una tarea muy complicada. Se necesitaba la participación de muchos artesanos para montarlos, recrecerlos o ampliarlos copiando algunas partes, de tal forma que los techos encajaran exactamente en las habitaciones. Algunos trabajadores recibían el nombre de los gusanos, porque su labor consistía en realizar agujeros en la madera nueva para que no se distinguiera de la parte original del techo. En el Southern Boulevard, en el Bronx, no en Brooklyn, como se dice, en el Bronx, había una línea férrea que iba desde los muelles de Nueva York hasta, por túnel hasta los sótanos de los almacenes que tenía en el Southern Boulevard. Arthur Vine sigue siendo el mejor agente de Hearst a comienzos de los años 30. No se conforma con los techos y consigue venderle 2 monasterios enteros, el de Sacramenia, en la provincia de Segovia, y el de Óvila, en Guadalajara, que son desmontados piedra a piedra y trasladados a Estados Unidos. A partir de entonces, como si de una maldición se tratara, la desgracia persigue a los protagonistas de esta historia. El 16 de julio de 1935, Arthur Vine muere en un desgraciado accidente de tráfico. Ha ido a Gibraltar a comprar unos tapices y en Santa Cruz de Mudela, en un cambio de rasante, se encuentra con un camión, se choca contra él y muere instantáneamente. La mujer, la viuda, bueno,
estuvo intentando quitarle. Tenía un Buick con el salpicadero de madera y la madera se le clavaron las astillas en la cabeza. Y Mildred estuvo quitándole las astillas, intentando curar, y nada, falleció. Durante 2 décadas, Arthur Vine y su esposa, Mildred Stapley, habían logrado ocultar sus turbios manejos como marchantes de arte detrás de una fachada impoluta de prestigiosos hispanistas. Las crónicas de la prensa de la época hablan de la muerte de uno de los hombres que más ha amado a España con el mejor de los amores, con las obras. En 1937, el imperio Hearst está al borde de la quiebra. A la crisis de ventas de sus periódicos se une el irrefrenable derroche del propio Hearst. La administración de sus empresas es intervenida y se decreta la liquidación de gran parte de sus propiedades y obras de arte. En 1941 tratará de impedir el estreno de Ciudadano Kane, la película de Orson Welles, que le retrata implacablemente. No lo consiguió. Morirá en su casa de Los Ángeles en 1951. Como si de una escena de la película se tratase, cuando los tasadores llegaron a los almacenes de Hearst en el Bronx, quedaron estupefactos. Solo allí contabilizaron 28.000 cajas con objetos. Era el resultado de casi 50 años de compras desenfrenadas. Se organizaron sucesivas ventas y subastas entre 1938 y 1963. Los precios de las obras solo alcanzaron de media el 10% de lo que Hearst pagó por ellas. De los techos españoles se vendieron aproximadamente 10 y los demás regresaron a los almacenes de los herederos de Hearst. De la mayoría se desconoce su paradero. Bueno, ¿qué pasa con los techos? Porque los techos se venden, se desperdigan y no sabemos dónde están actualmente, no sabemos. Conocemos algunos que están en México, que compra Garza, un millonario en Nuevo León. Es que no tiene nada que ver con ninguna construcción, no residencial de ningún lugar del mundo. Y bueno, y este es... Mauricio Fernández Garza es un político y empresario mexicano, reputado coleccionista y amante de las artes. En su residencia de La Milarca, a lo largo de más de 4 décadas, ha reunido una colección de piezas únicas. El primer cuadro de Frida Kahlo o la espada que regaló el emperador Carlos V a Hernán Cortés. Fósiles de millones de años de antigüedad junto a murales de Diego Rivera y ventanales góticos del siglo XIII. En la creación de este lugar casi mágico, que alguien describió como el espacio privado más bello del mundo, los techos españoles de la colección Hearst jugaron un papel decisivo. En 1975 llegó a manos de Mauricio Fernández Garza una revista estadounidense especializada en antigüedades que contenía un misterioso anuncio. Se venden 3 techos árabes. Su madre, Margarita Garza, decidió comprar uno de ellos para la residencia familiar. Y Mauricio se hizo con el más grande, que pensó instalar en su futura casa. Adquirimos el de mamá y el mío juntos. Yo tenía 25 años y me gasté todos mis ahorros en un, como dicen, un volado. Aquí le decimos un volado, que realmente es una moneda y no sabes si estaba comprando un montón de palos podridos, viejos. Estuvieron como 40 años en una bodega en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entonces no tenemos mayor idea de nada. Los 2 techos habían pasado por las manos de Arthur Vine y acabaron en los almacenes de William Randolph Hearst en Nueva York. Nunca llegaron a ser desembalados. En 1942, durante la liquidación de las colecciones Hearst, fueron adquiridos por el empresario Carl Hamilton.
El comprador pagó $1.900 por el más grande, que a Hearst le había costado 20.000, 15 años antes. Hamilton tampoco llegó a instalarlos. En 1967, sus herederos quisieron deshacerse de aquellas toneladas de madera y los pusieron a la venta. Cuando Mauricio Fernández Garza y su madre los compraron, los techos estaban a punto de ser vendidos a un fabricante de muebles antiguos de imitación. El traslado de las 60 toneladas de madera desde Carolina del Norte hasta San Pedro Garza García fue una odisea plagada de dificultades. Pues de hecho sí fue una complejidad espantosa porque me sacaron una ley en Estados Unidos que piezas arriba de 200 años, alguna cosa así, no se podían transportar por ferrocarril. Entonces teníamos que moverlos en camiones, entonces mandamos plataformas. Fue un lío, no me acuerdo, creo que fueron 14 plataformas. Y luego yo no me había percatado que los tensores de esta pieza, sobre todo, ponían 14 metros, que es el doble de un poste de luz, y no pasan por las calles. O sea, si uno pasa por la ciudad, pues te vas llevando, o no das vuelta, vaya, el pico en la cola te lleva los automóviles que vienen circulando. En 1979 se instaló el techo comprado por Margarita Garza, madre de Mauricio, en la residencia familiar. Un magnífico alfarje policromado de finales del siglo XV de 17 metros de largo y 9 de ancho. Su identificación venía consignada en las cajas con la palabra Tarazona 3, el nombre en clave que le había asignado Arthur Vine. Sobre el origen del techo más grande, el comprado por Mauricio Fernández Garza, nada se sabía. Su montaje, al tratarse de un techo de par y nudillo, presentaba una complejidad mucho mayor. Un rompecabezas y la realidad, cuando llegó, pues era una bodega llena de madera y estará completo. Para el restaurador Manuel Serrano y el arquitecto Jorge Loizaga, supuso el mayor desafío al que jamás se habían enfrentado. Lo abrupto del terreno complicaba aún más la operación. Yo estoy aquí en una sierra y entonces cuando lo hicimos no había acceso para las grúas. Entonces a cualquier grúa la doblaba. Entonces para que una grúa aguantara el peso, pues tenía que ser una grúa pesadísima por la palanca, ¿no? Bueno, de aquí lo bonito si entras es que tienes una vista bastante completa del refectorio nudillo. Y 12 de ancho, colocados a 12 metros de altura sobre la sala de estar de la Milarca. El restaurador de veras lloró porque cuando lo armamos estaban muchas piezas, tanto los pares como los tensores, muy chuecos. Y cuando lo armamos estructuralmente el techo empezó a funcionar y se empezó a enderezar. Y entonces me decía Manuel, que se llama el restaurador, me decía, oye, es que la madera está viva. Digo, pues sí está viva, ¿no? O sea, y son árboles que se han de haber cortado de 500, 600 años de edad hace 500 años. O sea, pues la madera tiene 1000 años y todavía responde a esfuerzos y responde. Qué maravilla, ¿no? O sea, hemos perdido tristemente esos oficios y esa maravilla de esa fusión de culturas que tuvimos en España. Averiguar el lugar de procedencia del techo no fue tarea fácil, debido al secretismo con que Arthur Vine llevó a cabo su compra y traslado a Estados Unidos. Tras años de investigaciones, se localizó una foto de 1917 en la que aparecía el techo en su ubicación original. Se trataba de la iglesia de la antigua Universidad de Nuestra Señora del Rosario, en Almagro, provincia de Ciudad Real. Este convento o universidad fue fundado por Fernando Fernández de Córdoba en 1536. Las desamortizaciones del siglo XIX marcaron el comienzo de su decadencia y la destrucción de su rico patrimonio.
En lo alto, la sombra del vacío de un techo que viajó hace 90 años al otro lado del Atlántico. Cuando yo llegué aquí al Magro, yo no sabía qué iba a pasar, si me iban a linchar, a colgar en la plaza pública. No, pero la realidad, ya que les conté toda la historia, que pues estuvo a punto el techo de perderse y que lo iban a hacer, iban a trabajar toda la madera en muebles. Bueno, pues como que les dio gusto que esa pieza se pudiera haber rescatado, como las más grandes obras maestras más. Hay una... Lo que sí es cierto es que tenemos 2 o 3 hipótesis y que hay que trabajar o investigar un poquito más en ellas. Las medidas no te ayudarían. Actualmente la distribución del Palacio Episcopal ha sufrido un tipo... Mauricio Fernández también ha viajado a Tarazona para averiguar de qué edificio procedía el techo policromado que compró su madre para la casa familiar. En los archivos de Arthur Vine se citaba un castillo en Tarazona. Aunque no existe prueba documental, todo apunta al Palacio Episcopal, que fue antigua alcazaba musulmana. En su salón de retratos se conserva un alfarje de tamaño casi idéntico al adquirido por la madre de Mauricio. En el piso inferior existía un salón de las mismas dimensiones, desaparecido tras la reforma del edificio. Es muy probable que el techo de los Fernández Garza procediera de allí. Espacio que exactamente las medidas, si esta las da, es muy probable que haya sido de acá. Porque el espacio... Y no hay muchos espacios que te vayan Yo no conozco aquí, no conozco ningún otro ámbito que pudiera caber en un techo tan grande. Más que nada es eso. El viaje a España en busca del origen de sus techos es buena muestra de la pasión que este coleccionista mexicano siente por estas piezas. Una pasión que comenzó cuando solo tenía 25 años y que nunca ha dejado de crecer. En un mirador de su casa de La Milarca se encuentra instalado el techo de media naranja del siglo XIV que adquirió en la Casa Christie's de Londres en 1994. La primera subasta de un techo hispano-árabe en el mundo. El techo fue adquirido por William Randolph Hearst, que lo regaló a su médico personal. Y lo tenían montado en el salón de remates, donde se pujaba. Y una hija mía estaba en su maestría de artes decorativas en Londres, en esa época, chiquilla, y la habilité para que se metiera a la subasta. Y curiosamente me dijo, no sabes qué experiencia tan rarísima, porque todos los que estaban puros árabes enturbantados. Y ella está ahí con su paletillo, y bueno, cuando compré, dije, bueno, ¿y esa niña dónde salió? ¿De quién es? ¿No? Entonces también fue un poco, se les hizo muy impresionante, que además mexicana, no sé qué tiene que ver México con esta pieza, pero bueno, salió en todos los periódicos en Londres y demás. En 1998, Mauricio adquirió su tercer techo, un alfarje policromado del siglo XIV procedente de Palencia. Comprado inicialmente por Hearst, fue vendido al juez William Clark, consejero de Ronald Reagan, que lo almacenó durante décadas en su rancho de California. Su venta a Mauricio Fernández se completó con la de 9 arcos góticos, también procedentes de la colección Hearst, que hoy adornan los muros y la piscina de La Milarca. En 1999, Mauricio adquirió el cuarto y último de sus techos. Una armadura de par y nudillo del siglo XVI, cubierto por más de 1000 piezas de cerámica. Comprado por Hearst en 1926, acabó en manos de Norman Carlson, el mayor experto norteamericano en cerámica antigua. Y lo compró para venderlo por ladrillos, entonces lo iban a despedazar, ¿no? Tuvimos una muy bonita discusión, que le dije que era un perfecto irresponsable, como había escrito libros sobre cerámica y a la pieza le iba a destruir. Y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer con ella? Dije, no puedo hacer un museo. Y me lo acabó dando al precio que lo había adquirido, que era muy barato, estaba pidiendo como 10 veces más. Los 4 techos con los que Mauricio Fernández levantó La Milarca
y el quinto que compró su madre para la casa familiar estaban entre los mejores que adquirió William Randolph Hearst. Sin embargo, nunca llegó a instalarlos. Hace poco vino una artista muy importante contemporáneo chino, Ai Weiwei, y me dijo, ¿cómo hicieron este proyecto? Y le dije, pues al revés, volteado. O sea, aquí empezamos por los techos, todo el mundo empieza por los pisos, pero yo empecé por los techos. Hicimos un rescate de estas piezas que afortunadamente, aunque ahora están en México, pero no se perdieron por el bien de la cultura y de la humanidad. La historia de recuperación de los techos de Mauricio Fernández fue la excepción. La mayoría de los que figuran en el inventario de Merino de Cáceres se encuentran en paradero desconocido. Es el caso del techo número 68, que procedía del Palacio de los Duques de Maqueda, en Torrijos, Toledo. El edificio fue adquirido a principios del siglo XX por dos burgueses de la localidad, que se propusieron derribarlo vendiendo antes sus tesoros al mejor postor. Contrataron un reportaje en la revista Por esos mundos, en el que invitaban a la alta sociedad madrileña a adquirir techos artesonados y otros valiosos adornos de fácil desmonte y cómodo transporte a Madrid. En 1902, en un último intento de detener el derribo, se propuso la declaración de Monumento Nacional del edificio, pero un informe de la Academia de la Historia declaró que sus tesoros artísticos no eran suficientes para merecer tan singular honra. El palacio fue finalmente derribado. El destino de los magníficos techos que decoraban los salones del palacio fue la dispersión más absoluta. Además del adquirido por Hearst, otro fue vendido al Museo Arqueológico Nacional y un tercero donado al Museo de la Legión de Honor de San Francisco. El Victoria and Albert Museum de Londres adquirió otro en 1904, que en la actualidad se guarda en sus almacenes. Quedaba un último gran techo por localizar. Justiniano Peña, habitante de Torrijos, logró averiguar su paradero gracias a una casualidad casi increíble. Mi esposa es licenciada en Filología Francesa. Un buen día me dice que va a decorar un poco su clase pues, con motivos franceses. Y entonces empieza a sacar material, póster, postales, etc. Y ya de pronto veo una postal y digo, a ver, déjame esa postal. Yo miré por detrás, la postal era de Vilandrí, recogí las descripciones que tenemos del artesonado y entonces vi que coincidía. Además, en la postal se veía claramente un escudo que era de los Cárdenas. Aquella noche no dormí dando vueltas. Justiniano estaba en lo cierto. El último techo del Palacio de los Duques de Maqueda que quedaba por localizar había ido a parar a Francia, al Château de Vilandrí, perteneciente al conjunto de castillos del Valle del Loira, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1906 fue adquirido por el español Joaquín Carballo y su esposa, la norteamericana Anne Coleman, que abandonaron su carrera de investigadores de la medicina para volcarse en la restauración del monumental edificio y sus bellos jardines. En la actualidad, el château es propiedad de su bisnieto, Henri Carballo. En uno de sus viajes por España, mi bisabuelo encontró en una subasta un techo, un artesonado, como creo que se dice en español. Un techo mudéjar proveniente del Palacio de los Duques de Maqueda, que desgraciadamente había sido desmantelado. Lo compró y se propuso instalarlo en un extremo de la galería de pinturas. Fue una tarea difícil porque requirió adaptar las dimensiones de la sala a las dimensiones del techo. Hubo que suprimir una planta y luego instalar una estructura. Según la historia familiar, costó más de un año porque era un verdadero puzzle. Creo que es el único techo mudéjar que hay en toda Francia. El carpintero de Vilandrí, o el mexicano Manuel Serrano, restaurador de los techos de Mauricio Fernández, lograron el éxito gracias a su genialidad e instinto. Pero la recuperación definitiva de la carpintería de lo blanco
pasaba por volver a sentar las bases de un oficio abandonado desde hacía siglos. Para ello, la contribución del arquitecto español Enrique Nuere fue decisiva. A finales de los 70, yo era un arquitecto como tantos que me dedicaba a construir edificios de viviendas, fundamentalmente. Hoy regresa a Madrigal de las Altas Torres, donde trabajó en 2005. Bajo este cielo de madera fue bautizada la futura reina de Castilla, Isabel la Católica, en 1451. Penetrar en las entrañas de esta inmensa armadura ayuda a entender la maestría de los carpinteros de lo Blanco que la levantaron hace más de 600 años. Te decías que aquí tenéis un racimo de mocárabes. Esta es la pieza que se llama el nabo. Y esta otra, esta que veis aquí, es la telera, que es la pieza que evita que esto se vaya para abajo. Esto pesa unos buenos cientos de kilos. Desde abajo se ve muy pequeñito, pero aquí se da un poco una idea del tamaño que tiene este trasto. La armadura que estamos viendo aquí es la que forma la protección del edificio y la que sirve para sujetar el artesonado, porque claro, todo el artesonado está montado, apoyado en los tirantes de esta armadura. Que aquí precisamente es donde tiene su origen la palabra artesonado. Fijaos que son artesones, son en forma de artesa, esta especie de retícula cuadrada, y luego de ahí, pues una especie de modificación lingüística histórica hace que llamemos artesonado a cualquier cosa, pero el origen está aquí, ¿verdad? Es piedra. Sí. Esto es una restauración que hizo Luis Terrero. Esto de aquí, todo este mamotreto. O sea, estaba esto mal. Afortunadamente, la labor de Enrique Nuere ha creado escuela. Entonces, resumiendo, ¿cómo se nombra un cartabón? Por el número de veces que tiene su ángulo menor hasta llegar a 180 grados. Ángel María Martín
es un apasionado de la carpintería histórica que dirige el Centro de Interpretación de la Carpintería Mudéjar en la localidad abulense de Narros del Castillo. Allí, arquitectos, carpinteros y artesanos venidos de toda España aprenden los secretos de la geometría de la carpintería mudéjar. Y no voy a disponer, sobre todo, de esta calle con el ángulo albanecar, que es la que me interesa. Y a ponerla en práctica, como ha hecho Ángel María con la construcción del nuevo techo de la Cilla, en Narros del Castillo. Los historiadores del arte también han contribuido a la puesta en valor de la carpintería de lo blanco. María Fernández Shaw fue pionera en su estudio. Su tesis doctoral sobre las armaduras mudéjares de la provincia de Ávila en 1994 fue uno de los primeros trabajos de catalogación que se realizaron en España. Realicé un trabajo exhaustivo, visité casi 400 pueblos de la provincia de Ávila y pude sacar pues, todas las obras de carpintería, realizar un estudio estructural y decorativo. Ángel, ¿tú sabes estaban en el suelo. La cantidad de rosarios que yo me he rezado, para entrar en las iglesias. Te creo. Cuando me decían los párrocos, espere usted que estamos rezando, mire, es que yo quiero ver el techo, espere usted que... Y yo me rezaba el rosario, me venía muy bien, Discípulos de Enrique Nuere, como Javier Domingo, han cogido su testigo en la enseñanza de la carpintería de lo blanco en las facultades de arquitectura. Yo creo que últimamente está habiendo un renovado interés por la arquitectura tradicional y por los oficios. Entonces, la carpintería de lo blanco tiene mucho campo abierto para poder avanzar en ese sentido. Menos mal que te tenemos a ti y a toda tu escuela a investigar. Hay una cantidad de pirados que entre todos. Han creído todo el mundo. Entre todos, los jóvenes generaciones, los carpinteros y los amantes de todo esto. Sí. No, para mí es una tranquilidad saber que hay locos como yo, o más. Hace casi 800 años nació en la España medieval una técnica carpintera única en el mundo. Aquellos cielos de madera despertaron admiración a lo largo de los siglos. También la ambición de poseerlos a cualquier precio. Los techos mudéjares que un día salieron de España son hoy embajadores de una cultura que sigue viva. En Hearst Castle, 750.000 visitantes cada año alzan la mirada para contemplar la belleza de un estilo único. 6 millones de visitantes en el Museo Metropolitano de Nueva York admiran un techo de lacería donado por William Randolph Hearst. En el Château de Villandry, sus 350.000 visitas anuales tienen parada obligada en el Salón Oriental para contemplar su bellísimo artesonado toledano. En México, Mauricio Fernández Garza ha iniciado la construcción de varios museos donde el público podrá admirar sus artesonados. En España, los miles de techos mudéjares que resistieron el paso del tiempo son hoy protegidos y admirados. La carpintería de lo blanco vive un periodo de renacimiento después de siglos de olvido. Vuelven los cielos españoles.